que nada, yo quiero saber algo más, ¿no? Algo que a lo mejor mucha gente desconoce. ¿Es maestro, es licenciado en lo que sea? ¿O quién, o qué es? ¿Quién es Ucías? Maestro, pero el término que dice es maestro, no profesor. Así Siempre es. había que aclarar que no es Sí. lo mismo profesor que maestro. Y soy maestro porque desde hace poco más de 30 años me dedico a la pintura, a las artes plásticas, con intervalos en donde he invertido mi vida en otros temas como la acción política, pero básicamente es ese periodo. Yo estudié en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Aquí en México, en el Distrito Federal, empecé a estudiar en la Escuela de Iniciación Artística. He tomado muchos talleres, estuve en la Escuela Popular, en la Escuela de Artes Plásticas Mariano Paredes Limón, que estaba en el bosque de Chapultepec, en la Casa del Lago. Ahí me conecté con muy importantes maestros. Estuve también en la Escuela Popular de Artes Plásticas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, un periodo muy breve. Tomé talleres de dibujo en el Instituto Mexicano del Seguro Social, aquellos talleres libres que tenían en la calle en el Teatro Hidalgo, en los bajos del Teatro Hidalgo. También estuve tomando talleres de dibujo en la Casa del Lago, pero con la Universidad Nacional Autónoma de México. O sea, tengo un rato dedicado a este asunto, ¿no? Entonces de ahí vendría el término de maestro, ¿no? El maestro. También quiero decir, el otro día platicaba con unos jovencitos, les comentaba que en el gobierno de López Portillo se hizo otra reforma educativa en donde se le dio preeminencia, se le dio importancia al título de licenciado, y entonces se reformaron las escuelas de arte y se empezaron a aplicar los títulos de licenciado, algo que nosotros en ese tiempo nos causaba risa, porque se entiende que licenciado porque te otorgan una licencia, te otorgan una licencia porque realizas una actividad que requiere de una supervisión, de una revisión, de una ratificación, etcétera, etcétera. Entonces a nosotros nos parecía ridículo el término de licenciado en artes plásticas, porque pues de qué licencia nos van a dar, ¿no? Claro. Entonces creo que el término correcto y adecuado es maestro. Pero para referirnos, para hablar entre nosotros y para referirse a mí con ciudadano es más que suficiente, creo que lo correcto, ¿no? Incluso el régimen que surge de la revolución empezaron a usar mucho ese término, ¿no? En realidad el término que se utiliza oficialmente en los documentos es C, ¿no? O sea, ciudadano presidente, ciudadano gobernador, ciudadano licenciado, ciudadano maestro, ciudadano doctor, pero siempre el término es ciudadano. Amigos, ya empezamos esta conversación con un personaje de aquí de San Nezahualcóyotl que tiene en este momento una carga que muchos diríamos que se sacó la rifa del tigre. ¿Por qué? Porque es el director de cultura aquí en Neza, un título que para muchos es pesado de llevar por la razón de que lo que conlleva, lo que atrae consigo, la responsabilidad de las políticas culturales en un municipio que de pronto es golpeado por muchas cosas y muchas razones. Y sin embargo, yo conozco al maestro Ucías Martínez hace ya tiempo. Me acuerdo que nos conocimos en Samoa. Así es. Allá. Después, ya a finales de aquel trienio, fue sustituto de cultura, y en el otro aquí se mantuvo, en la agricultura, donde estamos precisamente. Entonces es una persona que sabe, que está en la cultura, y por eso fue la introducción de quién es Ucías Martínez. Porque a veces nosotros como culturales demandamos a un personaje que sepa, que esté inmiscuido, que esté ahora sí que bañado por estos vapores que es la cultura. Y entonces, ¿por qué hay tanta oposición? Bueno, yo no sé si haya tanta, ¿no? En realidad no pudiera medirla, seguramente hay oposición. En esta vida creo que es difícil conseguir la plena y total unanimidad, pero tampoco es la intención. Los seres humanos somos sumamente heterogéneos, complejos y contradictorios, la sociedad en consecuencia, y en los gremios ni se diga, ¿no? Entonces, no sé si haya tanta oposición, seguramente habrá oposición. No tengo ningún empacho, inconveniente
ni de escucharla ni de abordarla, ¿no? A lo largo de mi desarrollo, mi desempeño como individuo y como profesional, pues he convivido mucho con la gente que produce arte y cultura en nuestro municipio, ¿no? Que la promueve, ¿no? Estoy inmiscuido en esta actividad desde hace ya bastantes años, ¿no? He participado de muchos procesos, a veces de manera tangencial, a veces de forma circunstancial y en otras ocasiones como protagonista o en un primer momento. Así que en ese trayecto conocemos a mucha gente. Hay que escuchar a la oposición, hay que escuchar a quien se opone, aunque lo haga en la forma más destemplada, aunque lo haga de la manera más inapropiada. Hay que escuchar la opinión de todo el mundo, las disidencias, las oposiciones particularmente, porque las oposiciones nos ayudan a normar la conducta. Dicho de otra manera, que no desdeño ni hago oídos sordos a la crítica y a la oposición, sino por el contrario la tengo presente para ir normando la actividad. Pero también no me frena, tampoco pone límite a lo que sabemos que se tiene que hacer. Sabemos qué es lo que se tiene que hacer porque hemos estado en todos estos ámbitos como productores de arte, como promotores de cultura y como agentes de la acción. Hablando de este renglón, política, maestro Ucías, ¿qué inconveniente tiene usted de hablar de esa militancia que no esconde, no oculta, no la disimula? No la comentó en un principio que va a la par, que es parte de esta cultura cultural, también es parte de la cultura política, y a lo mejor por ahí es donde existe esa oposición, como un cultural político. Y vuelvo a insistir en que no encuentro la razón por la que deba haber una oposición al respecto, ¿no? Hay un mito respecto a que la cultura no se mezcla con la política. Pues no es cierto, porque para empezar, en toda la historia de la humanidad, si algo ha ido ligado a la política es la cultura, ¿no? Pero bueno, para señalar, no es tampoco extraño que mi carrera o mi trabajo como promotor cultural y como actor del cambio político, como agente del cambio político, vayan juntas, siempre han sido de la mano, siempre han ido de la mano, se originan en la misma parte, ¿no? Yo vengo militando en la oposición al viejo régimen de Estado desde la llamada izquierda mexicana, desde 1980, en que empecé a participar en el Partido Mexicano de los Trabajadores. Siempre he marchado por esa vía, por esa ruta, y aunque he desarrollado tareas organizativas y de involucramiento en las luchas sociales de campesinos, de obreros y de colonos, la parte fundamental en que desarrollé esa tarea fue el de la cultura. Esto es, la promoción de la cultura ha sido en mí una convicción ideológica. Estoy absolutamente convencido de que podemos construir una sociedad democrática, una sociedad justa, en la medida en que somos capaces de horizontalizar la cultura, en la medida que somos capaces de llevar la cultura a todos los rincones y particularmente en los estratos más desfavorecidos de la sociedad. Esto es, estoy convencido de que es la cultura el único instrumento posible en el que podemos conseguir la justicia social. La política tendría que estar acompañando a la cultura en todo este proceso, o se puede uno prescindir de ella y ser culturales únicamente, en toda la extensión y con todos los colores y con toda la gente. Bueno, hay muchos, ¿no? Ha habido muchos promotores culturales en Nezahualcóyotl que no están vinculados a la actividad política, y más particularmente cuando la asociamos con los partidos. Ha habido muchos promotores de cultura o hacedores de arte en Nezahualcóyotl que están vinculados con los partidos, ¿no? Incluso hasta con los partidos que tienen cuentas pendientes con la sociedad mexicana, ¿no? Y sin embargo, pues cada quien su responsabilidad, ¿no? Obviamente la acción política, la participación política es una decisión también de carácter vocacional, y cuando decidimos participar y seguir una ruta, pues también debemos de hacernos cargo de las responsabilidades, ¿no? De lo que esto implica.
Bueno, amigos, pues vamos a un segundo bloque. Estamos conociendo al personaje que, pues que crea polémica por el simple hecho de que es muy apasionado en lo que hace, es muy dedicado en lo que hace. Si mueve expresiones, si mueve simpatías o antipatías, es porque está trabajando, que es lo que se agradece a final de cuentas. Regresamos. Y bueno, continuamos, amigos. Estábamos platicando fuera de cámaras muchas cosas que suceden aquí en el municipio, esas cuestiones que de pronto dividen los grupos culturales, que tanto menosprecian las cuestiones políticas y parecemos más bien, porque yo también estoy metido en estas cuestiones, políticos en potencia o políticos en desagravio. No sé. ¿Por qué hay tanta división en los grupos culturales? ¿Por qué hay tantos grupos entre los mismos grupos? Bueno, pues primeramente porque hay muchos artistas, ¿no? Eso que se mira negativo, yo lo veo positivo, porque hay una muy extensa comunidad que produce arte y cultura y que la promueve, una muy extensa, y ese simple hecho ya es absolutamente positivo. Eso hace que esta comunidad se organice en grupos y que entonces haya muchos grupos, ¿no? Pero también hace que esos grupos sean muy diversos a su interior. Entonces, creo que el que haya muchos grupos, es que hay mucha gente, el que haya muchos grupos que promueven cultura en esa, es porque hay mucha gente que produce cultura en esa. Y de ahí vienen las naturales divisiones. Eso creo que es algo que debe de reconocerse. Pero esta lucha que a veces parece canibalesca por la razón de que todos contra todos y a veces no ponemos un alto, recordando un poco los orígenes de la cultura de Nezahualcóyotl y recordando un poco los inicios del nuevo partido que representa, si no más de acuerdo, hubo un momento en que se quiso aglutinar en una liga todos estos grupos y darle salida en cuestionamientos de cultura y al final no sé si haya sido un fracaso, pero se dispersó y se rompió esa tenue o leve unión que se quiso tener en un principio. Pues se quiso tener una unión, pero yo nunca he visto una unión, ¿no? Nunca la he visto. Y como te decía yo al principio, de esto tengo rato y sé bastante. En los orígenes, no, ni siquiera son los orígenes, más bien hablemos en la década de los 80s, ya se formaban agrupaciones que promovían cultura y que producían arte, y había, digamos, tres grandes bloques, ¿no? Que eran los grupos independientes identificados con la izquierda radical, los grupos independientes, los grupos o individuos independientes que se identificaban más con la sociedad, eran más autogestivos, y los grupos y los individuos que ya se acercaban a los partidos políticos. De hecho, la izquierda de Nezahualcóyotl, que después se aglutinó casi en su conjunto en el PRD, siempre estuvo acompañada, siempre tuvo cercas o estuvo incidiendo en la formación de muchos grupos culturales, pero también otros muchos grupos e individuos se acercaron al PRI, muchísimos, incluso hasta los más marginados o marginales, ¿no? Por ejemplo, las BUN, las Bandas Unidas de Nezahualcóyotl, o por lo menos algunos integrantes de las BUN terminaron pactando con diversos gobiernos municipales priistas y con diversos políticos priistas, ¿no? Había otros que se formaron desde el principio en el PRI o otros que lo hicieron institucionalmente sin que hayan tenido una ligación con el PRI. Entonces, pues no es novedad, la existencia tan heterogénea es de siempre, ¿no? Ahora, ¿por qué sin embargo cuesta trabajo unificar? Yo más bien pienso que lo que se tiene que unificar son los intereses gremiales, más que las visiones, ¿no? Porque aquí también se atraviesan las cuestiones estéticas. Hay un grupo de poetas que siguen una escuela, que están seguros de que esa escuela es la mejor y que ellos, como seguidores de esa escuela, son los mejores. En la parte de enfrente, en la casa de enfrente, está otro grupo de poetas que sigue otra escuela, con esa misma convicción que la anterior, y estéticamente y en la búsqueda conceptual, pues se generan diferencias, ¿no? En el arte sale lo mismo. En Nezahualcóyotl hay artistas visuales que desarrollan el arte contemporáneo, el arte conceptual. Hay quienes, sin embargo, por otro lado, siguen desarrollando los modelos
más clásicos y tradicionales del arte, y se generan divisiones, ¿no? O sea, más que divisiones se generan controversias y contraposiciones. A veces hay quienes tienen suficiente visión como para reunir y construir acuerdos mínimos y temporales y con cierta tolerancia, y hay otros que por el contrario se van de plano a la acera de enfrente y no aceptan ni quieren nada, ¿no? Entonces yo creo que eso es también natural. Lo que me parece que sí debería de buscar unificarse, lo que sí debería de tratar de conseguirse, es la unidad en cuanto a los intereses gremiales. Al final los artistas no somos seres divinos, ¿no? Al final los artistas somos ciudadanos, somos seres humanos comunes y corrientes, con derechos, pero también con obligaciones. Entonces, si sabemos encontrar cuáles son nuestros derechos y sabemos cumplir con nuestras obligaciones, entonces no necesitamos tratar de coincidir en los contenidos estéticos, en los intereses políticos o en las necesidades económicas, ¿no? Digamos, en este planteamiento, ¿cómo percibe entonces la comunidad cultural? ¿Cómo la ve desde este otro ángulo que le ha permitido llegar hasta este lugar de pluricultural? ¿Cómo ve la diversidad de los grupos y de una comunidad cultural? Bueno, primero como algo positivo. Yo no miro las divisiones y confrontaciones como algo negativo, al contrario, lo veo como algo absolutamente positivo y que es el plus de la sociedad en la que estamos viviendo, ¿no? O sea, la mejor manera de reconocer una sociedad exitosa, dinámica, constructiva como es Nezahualcóyotl en su comunidad cultural, en su comunidad de intelectuales, ¿no? Y aquí en China esa comunidad siempre será así, heterogénea, ¿no? Eso le ayuda al proceso, ahora sí que del progreso de la ciudad de Nezahualcóyotl con sus 50 y tantos años de vida. O sea, esa diversidad o esa contraposición le ayuda a crecer o la frena. Yo creo que la ayuda. Hemos visto que de pronto muchos artistas de renombre mundial son de Neza, pero que renunciaron a este localismo y salieron, hablando de cuestiones de ese tipo, que parecería que estamos en una olla donde, hablando de esas fábulas, jalan al de arriba y le impiden salir. Mira, yo creo que más bien esa debería de ser la pregunta, ¿no? No tanto cómo miro como funcionario y no tanto cómo miramos quienes llevamos las riendas del gobierno ahorita esas divisiones, sino más bien cuál es nuestra responsabilidad frente a ellas. Los artistas como ciudadanos tienen derecho a reunirse o no, a coincidir o no, a manifestarse o no, o sea, todo es el conjunto de sus derechos y son derechos que hay que respetar y atender. Más bien, en ese escenario, ¿cuál es nuestra labor? Un artista puede buscar trascender, salir del perímetro del municipio. Yo creo que no solamente puede, sino debe, ¿no? Toda aspiración de un artista de Nezahualcóyotl es trascender las fronteras, ser conocido en otra parte. Yo creo que la riqueza por la cantidad de artistas que hay en Nezahualcóyotl debe de expresarse nacionalmente e internacionalmente. Esa debe de ser una de nuestras tareas, conseguir construir los mecanismos de resonancia para que esta muy amplia comunidad de productores de arte se expresen a nivel nacional e internacional como tal. Claro, cuando trato de trascender violentando el derecho de los otros o asumiendo actitudes poco éticas, pues eso es negativo por sí mismo, no por otra cosa, no porque sea negativo que el artista quiera trascender, sino que quiera trascender negando, bloqueando a otros en actitudes incorrectas. Pero ese no es problema de los artistas, ¿no? Insisto, ese no es problema de los artistas. El artista querrá trascender en la geografía y en el tiempo, y eso está bien, pero es a nosotros como autoridades de la cultura generar las mejores condiciones, diseñar un mínimo de reglas que permitan que todo el mundo lo pueda hacer. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad como autoridades? ¿Cuál es nuestra responsabilidad como gobierno ante este fenómeno? Uno,
tener un conocimiento, un diagnóstico y un seguimiento de esta comunidad, ¿no? O sea, saber a profundidad, saber a detalle quiénes son los que la integran, qué actividades están desarrollando, en dónde las están desarrollando, ¿no? Eso es muy importante. ¿Cuáles son los niveles que tienen? Segundo, construir condiciones físicas, condiciones de infraestructura para que se puedan expresar, para que se puedan desarrollar. También en el nivel de las responsabilidades que nos tocan como municipio, ¿no? Porque hay tareas de educación que son propias del gobierno estatal y del gobierno federal, en fin, hay otras tareas que le competen a otros gobiernos, a nosotros nos competen algunas de ellas, ¿no? Que es generar la infraestructura en el municipio para que los artistas puedan florecer, ¿no? Que tengan condiciones para que puedan desarrollar su actividad artística, y segundo, contribuir a la formación de públicos. Esa es nuestra responsabilidad fundamental. Construir públicos quiere decir, en primer lugar, tener la capacidad para llevar el arte y la cultura al grueso de la población del municipio, al 100% de la población del municipio, primeramente. Segundo, que sobre esa base, sobre ese fermento, se forme un público. Y tercero, que sea un público que consuma. Esta palabra muchas veces causa escozor, pero esa es la realidad. O sea, necesitamos que la gente vaya al teatro, ¿no? Tenemos la obligación de generar las condiciones para que la gente vaya al teatro, pero también tenemos que llegar a un momento en que la gente pague por entrar a una función de teatro. Tenemos que conseguir que la gente venga a las exposiciones, que sepa apreciar un cuadro, que conozca el desarrollo del arte desde el más clásico hasta el más contemporáneo, ¿no? Hasta el más conceptual, pero que además de que lo sepa apreciar, que pague por él, ¿no? O sea, que la gente compre un cuadro. Si seguimos soñando en el gran mercado, en donde yo soy un pintor y voy a vender mi cuadro en 50,000 pesos, ¿no? Pues también es una aspiración y es un derecho. Si lo consigues, qué bueno, ¿no? Pero también a veces hay que pensar en mercados, o más bien en la posibilidad, más que mercados, en la posibilidad de colocar mi obra a un precio menor, pero mucho más amplio y más accesible para otros sectores de la población. Otra tarea que es responsabilidad del gobierno es representar a los artistas de su municipio ante el exterior, a nivel nacional y a nivel internacional. Y representar quiere decir simplemente recoger toda la información, conocer sus perfiles y difundirla en todas partes donde sea posible, ¿no? Esto es como autoridad municipal, decirle a los de Oaxaca, estos son los artistas de Nesa, decirle a los de Tijuana, estos son los artistas de Nesa, decirle a la Ciudad de México, estos son los artistas de Nesa. Esa sería otra de nuestras tareas. Se tiene, ya para terminar este bloque, se tiene una agenda, un libro, una memoria donde existan todos los artistas, chiquitos, grandotes, medianos, enormes, inmensos, o simplemente sabemos, por lo mismo de que tenemos tantos años en la experiencia, sabemos identificarlos cada vez que se reúnen, o existe un registro más amplio, más histórico? Mira, no hay un registro sistemático, ¿no? Y eso habría que tipificarlo como una situación, una condición de que los gobiernos municipales son por trienios, ¿no? Y eso a veces implica que tareas que se inician no se continúan, se quedan truncas, etcétera, etcétera. O que muchas veces, y también hay que decirlo con claridad, muchas veces en las áreas no se colocan las personas con los perfiles idóneos, ¿no? No solamente en cuanto a capacidad y compromiso, sino involucramiento con el área, ¿no? Entonces eso hace que tener un seguimiento tan puntual no se consiga, no se tenga. Sí hay, de hace un tiempo para acá se han ido trasladando los archivos, algunos registros de estos, ¿no? Pero así, con minuciosidad, con profundidad, no existe. Porque además también otra cosa, afortunadamente, una gran fortuna, es que en Nezahualcóyotl la producción de artistas es increíble. Yo utilizo esa frase y muchas veces es cierta cuando digo, me doy vuelta a la esquina de una calle y me encuentro un artista, ¿no? Hace menos de 2 meses, en un evento casi sucesivo, o en eventos sucesivos, un día y al otro,
Conocí a un escultor, ¿no? Que yo pensé que era joven, recién egresado de alguna escuela. No, es un escultor con muchos años de trayectoria, nativo de Nezahualcóyotl, o sea, no vive muchos años en Neza, sino nació en Neza incluso. Y también conocí a un fotógrafo, también con las mismas características, un fotógrafo que nació en Neza, que tiene tantos años, que tiene una proyección y una trayectoria, ¿no? Entonces, así vamos descubriendo artistas con un gran desarrollo que no están plenamente involucrados en la comunidad cultural, otros que van generándose apenas, y entonces, bueno, sí se produce una cantidad importante. En consecuencia, ¿cuál es el compromiso de las tareas que tenemos que realizar en esta ocasión? ¿O qué es lo que aquí estamos obligados, entre otras muchas cosas que decidimos? A integrar ese directorio, a identificar a todos los artistas de Neza, identificar a todos los productores de arte y todos los promotores de cultura, nos quieran o no nos quieran, independientemente de, ¿no? Porque también creo que con eso cerraré esta parte de lo que tú me preguntas. Uno tiene obligaciones, tiene responsabilidades, y estas se tienen que aplicar y se tienen que ejecutar en la persona de quien sea. Aquí no hay favoritismo. Aquí no venimos a trabajar con filias, ni con fobias, ni con favoritismos. No sirve, no funciona, ¿no? Tenemos vastas experiencias. Simplemente yo quiero mencionar un hecho. Cuando vino National Geographic a hacer un reportaje sobre Nezahualcóyotl, el que condujo el reportaje aquí en Nezahualcóyotl, que no sé quién es, decidió que era hora de que sus cuates aparecieran en los grandes medios, metió a sus cuates y dejó a un montón de gente que hace arte y cultura en Nezahualcóyotl fuera, ¿no? Y eso no nos explica con justicia, en este caso a nivel mundial, porque es una revista que se publica a nivel mundial. Desperdició la gran oportunidad de mostrar que Nezahualcóyotl es un hervidero de arte y cultura en el afán de meter a sus cuates. No se trata, como funcionarios, tenemos la obligación de tratar a todo el mundo, tenemos la obligación de atender a todo el mundo, sin filias ni sin fobias, ¿no? O sea, aunque les caiga mal y aunque me caigan mal, ¿no? Así es, eso es lo más interesante del asunto, porque estamos tratando con seres humanos, no con máquinas, así que pueden existir las simpatías o las antipatías, pero lo que sí es cierto es que el trabajo debe ser el resultado de la suma de todos los que estamos involucrados, no únicamente aquellos que nos interesa salir a cuadro o salir en la página grandota, en este caso de Geography o de cualquier otro diario, sino que debemos estar trabajando continuamente. Vamos al tercer y último bloque, donde vamos a hablar ahora sí de cuestiones que a lo mejor estamos esperando. Esto es la infraestructura cultural en Neza y las obligaciones y funciones de los diferentes espacios que están afiliados al municipio y que parecería que mucha gente no los conoce. Vámonos y regresamos.